Aquí en el desierto del suroeste americano, desde la antigüedad, personas han estado observando el firmamento durante 2000 años. Los navajos los llamaban Anasazi, los antiguos. Nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos. Los Anasazi de Cañón Chaco desarrollaron una cultura floreciente mientras vivieron aquí. Ellos empezaron a construir sus grandiosas casas alrededor del siglo X a.C., pero durante la mitad del siglo XII, ellos emigraron. No tenemos certeza acerca de las razones por las que lo hicieron, pero entre tanto su influencia se espació a un radio de cientos de kilómetros. Se puede observar en las ruinas que han quedado en el Cañón de Chaco la evidencia de sus artesanos expertos, tales como arquitectos, constructores y astrónomos. Ray Williamson es un arqueoastrónomo. Él desenmaraña los vestigios de culturas antiguas, intentando entender cómo nosotros los humanos, cómo personas durante la prehistoria observaban los cielos. En julio 21 de 1979, Williamson hizo un descubrimiento que cambió muchas cosas. Aquí, en un lugar remoto de Cañón, Williamson descubrió unos curiosos anillos y espirales tallados sobre los muros de un gran peñasco aislado. Él tuvo la sospecha de que podía ser un calendario antiguo. Hoy, junio 21, el día más largo del año. El sol serpentea nuevamente sobre las silenciosas paredes cavernosas, deslizándose por entre el centro de los anillos, marcando el solsticio de verano, tal como lo ha hecho durante miles de años. ¿Puede ser esta extraña serpiente de luz un calendario? ¿O es esta serpiente el símbolo del sol, parte del arte y la religión de estas antiguas personas? Mientras que el sol rodea otra pictografía, Williamson cree que ha descubierto más evidencia de los antiguos observadores de los cielos. Los jeroglíficos representan a los gemelos de los pueblos. Una antigua leyenda nos habla de una señorita encerrada en una torre. Su único visitante era el sol. Seducida por el calor y la luz, ella yace bajo la ventana, en el camino por donde pasan los rayos del sol. Embarazada, 9 meses después, ella tiene gemelos del sol. Estos heroicos hermanos son como deidades protectoras de la gente pueblo. ¿Qué pueden decir las silenciosas serpientes sol, mitos del nacimiento de la Virgen, ánforas vacías y ruinas de construcciones a los científicos observadores de los cielos? A unos cientos de yardas de la caverna del Sol Serpiente, Williamson investiga una estructura que cree es prueba de que esta gente antigua practicaba la astronomía. Me encuentro en lo que yo llamo el cuarto del calendario en el castillo de Hovenweed. Lo llamo así porque tiene el alineamiento del solsticio de verano, de invierno y el equinoccio de los atardeceres. Yo inicialmente llegué a Hovenweed con mis colegas, porque un arqueólogo en el Cañón de Chaco sugirió que debíamos ver estas torres. Él tenía la idea de que cuando estas torres fueron construidas, las personas desde aquí observaban los cielos. En realidad nos dimos cuenta de que la astronomía estaba más cerca de los suelos. Los Anasazi construyeron este habitáculo como medio para seguir y predecir los ciclos del sol. El edificio fue diseñado para que la luz se desvaneciera en los puntos claves en la habitación durante diferentes tiempos en el año. Para un astrónomo como Williamson, no hay duda de que este es un calendario arquitectónico. Al agregar este cuarto supuestamente para tener un mejor control sobre su calendario, también tenían un mejor control para los tiempos en que se llevaban a cabo las ceremonias, el tiempo de sembrar y cosechar el maíz, los granos y las calabazas,
las cuales formaban parte de su dieta básica. Alrededor del año 1000, mientras que Europa aún se encontraba en la época del oscurantismo, los Anasazi construyeron 13 pueblos que mantenían a 6000 habitantes amontonados en el cañón del Chaco. El pueblo más impresionante de todos tenía más de 650 habitaciones distribuidas en forma semicircular en un complejo de apartamentos, en una construcción de más de 5 pisos de alto. Durante el siglo XVI ya se encontraba deshabitada y los españoles la llamaban Pueblo Bonito. A los ojos del nativo americano, Pueblo Bonito sigue existiendo y forma parte de su arte y de sus ceremonias. Los científicos están en busca de más puntos clave de los antiguos en la observación de los cielos. En la parte central del diseño de Pueblo Bonito hay unas estructuras llamadas kivas. Originalmente bajo techo, el fuego ardía mientras que bailarines enmascarados emergían de un pasaje subterráneo en las ceremonias preparadas para coincidir con rituales y eventos astronómicos. Todavía en uso, el kiva y las ceremonias secretas que toman lugar en el interior de estas tienen vínculos con el pasado antiguo. Aquí en este kiva, la astrología de los Anasazi se mezcla con su religión. Descifrando su arquitectura, prácticas ceremoniales y entornos naturales, los científicos se encaminan a descubrir cómo observaban estos los cielos. El sol domina el terreno del suroeste y por lo tanto no es de sorprenderse que este sea una parte importante en los rituales de los indios pueblo actuales. También pensamos que era una parte importante en la vida de los Anasazi, como se puede comprobar por la arquitectura que vemos aquí. Este kiva, el más grande jamás visto, es conocido como la Casa Rinconada. Fue construido aproximadamente en la época en que los caballeros europeos se dirigieron a las primeras cruzadas. Mis colegas y yo encontramos el centro de este kiva usando el agrimensor de los ingenieros, pero casi se puede dar con el centro del kiva al chasquear los dedos y escuchar el eco. Así de bien está construido el kiva. En efecto, Williamson descubrió que el kiva está alineado en un eje norte-sur casi perfecto. Williamson también ha calculado que todo el pueblo cercano a Pueblo Bonito fue orientado al punto del compás. Pueblo Bonito fue orientado hacia el sur con paredes altas hacia el norte para así ser un excelente recolector solar, permitiendo que la luz del sol calentara al pueblo durante el día y tornándolo tibio en la época del invierno. En época de verano, las paredes de piedras masivas hacen que los cuartos hacia el norte sean frescos. Pueblo Bonito es un lugar cómodo para vivir. Sin el agrimensor o hasta sin el compás, ¿cómo pudieron los Anasazi lograr un alineamiento solar tan preciso? Creo que los Anasazi utilizaron el sistema de orientarse con una vara para determinar el verdadero norte. Ellos primero escogieron una sombra durante la mañana. Luego una sombra de igual medida en las horas de la tarde. Dividieron la línea entre estas dos sombras. Luego, al dibujar una línea entre la vara y el punto de división, ellos pudieron encontrar el verdadero norte. Los científicos creen que esta precisión exacta está conectada con el arte, la religión y la astronomía de los Anasazi. La evidencia astronómica aparece de nuevo durante el alba del 21 de junio. Los eruditos piensan que los Anasazi construyeron este kiva como un modelo de su cosmos, para marcar los momentos del firmamento. Mientras algunas partes del kiva están en ruinas, tal vez esto tiene efectos en la penetración de la luz. Hoy en día el sol proyecta su luz a través de la ventana del noreste de la Casa Rinconada. Avanza por el lado oeste de la pared hacia este gran nicho, donde hace miles de años ofrendas de turquesas y maíz se hacían allí para darle la bienvenida. De nuevo el kiva era como un gran escenario donde la astronomía y la religión eran inseparables.
En la cima de una montaña en Colorado, al alba en el solsticio de verano, el astrónomo Kim Malville ha hecho declaraciones controvertidas. Él cree que este lugar, Chimney Rock, es como un monte palomar prehistórico. Este lugar donde nos encontramos hoy es muy particular. Ellos probablemente lo utilizaban como una estación de observación de su calendario, debido al magnífico, distante e irregular horizonte. El sol se levantaba por encima de esas formas agudas e irregulares en diferentes épocas del año. Probablemente ese calendario era una característica necesaria de un centro de peregrinaje donde tal vez la gente se reunía durante días especiales en el año. De acuerdo con Malville, los Anasazi venían aquí para celebrar eventos de observación del firmamento. Con las fechas precisas de los 3 anillos de los árboles en estos maderos en el año 1076, Malville especula que los Anasazi terminaron la construcción de esta comunidad porque ellos habían predecido algunas situaciones celestiales fuera de lo normal. Uno de los eventos astronómicos más impresionantes que pudieron predecir fue el de los eclipses de luna. Posiblemente ocurrieron unos 35 durante el apogeo de Chaco. Utilizando las chimeneas como marcadores de los cielos, Malville cree que los Anasazi podían seguir el curso cíclico de 19 años de la luna y discernir los nexos con otro ciclo, el de la aparición de los eclipses lunares. Predecir los eclipses fue un logro increíble, especialmente para personas que aún no habían desarrollado la escritura. De momento, puede que la evidencia no sea tan contundente como para confirmar esta teoría. Si nos ponemos a pensar cómo se vivía en un lugar como este cañón, toda nuestra supervivencia dependería de la habilidad de entender la relación entre las estrellas, el sol y las cosas que sucedían en la Tierra. Así es que tienen que existir formas desde las que uno dependa para llevar un calendario, y eso se hace observando el sol, las estrellas y la Tierra. Para los antiguos, la observación de los cielos significaba sobrevivencia, para saber cuándo sembrar las cosechas, cuándo esperar las estaciones de sequía, cuándo cosechar el maíz y los granos. Hoy en día las ciudades de los Anasazi no están habitadas y nos da a pensar en la pregunta sobre la mitología popular. ¿A dónde se fueron los Anasazi? De hecho, no solo su espíritu impregna el terreno, sus descendientes todavía viven en la región. Así que la pregunta es, ¿cómo continúan sobreviviendo en esta tierra y qué podemos aprender de ellos sobre los cielos?